Iglesia del Señor, para nosotros es una bendición, una vez más, poder compartir la palabra. Hoy vamos a estar hablando el poder de Jesús sobre la muerte. Cuando uno llega a estudiar el Evangelio de San Mateo, uno puede ver que el propósito de Mateo es mostrar que Jesús es el Rey eterno y el Mesías prometido. A través del capítulo 8 y el capítulo 9 hemos estado separándole en tres secciones. La primera sección fueron milagros de sanidad. Hemos tenido la oportunidad de escuchar al pastor Santiago, a otros pastores, compartir sobre los milagros de sanidad en esta sección. ¿Y cuál fue el propósito de esta primera sección que nos habla sobre sanidad? Era mostrar que Jesús era el siervo sufriente, como lo menciona Mateo 8:17. Les invito a que puedan acompañarme a Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor Jesucristo menciona que Él llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. Pero también en Isaías 53:4, este es un libro profético, pero también es un acontecimiento mesiánico. Es una profecía mesiánica que se está cumpliendo también en el Nuevo Testamento, que Él iba a llevar sobre su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia. Cuando uno estudia la segunda sección, vemos los milagros de otro orden. Y en los milagros de otro orden podemos ver el poder de Jesús sobre la naturaleza. Cuando Jesús calma esta tremenda tempestad, podemos ver el poder de Jesús sobre el mundo espiritual cuando le da libertad a estos dos endemoniados gadarenos. También podemos ver el poder de Jesús para perdonar pecados. ¿Y cuál es el propósito de esta segunda sección? Era mostrar que Jesús tiene autoridad sobre el mundo visible e invisible, sobre lo material y sobre lo inmaterial. Pero también al estudiar en esta tercera sección, que hoy día también viene nuestro estudio, es también milagros de otro orden, pero hay una mezcla de milagros. Vemos el poder de Jesús sobre la muerte, de ahí viene la sanidad de dos ciegos y de ahí viene la sanidad de un mudo. Pero en el poder de Jesús sobre la muerte, que va a resucitar a la hija de Jairo, vemos también a la mujer que tenía el flujo de sangre. Cuando uno llega a esta tercera sección, es necesario poder entender cuál es el propósito, qué es lo que nos quiere decir esta tercera sección. ¿Se acuerda que estuvimos mencionando cuál era el propósito del Evangelio de Mateo? Era mencionar que Jesucristo era el Mesías, que Cristo era el Rey prometido. Los discípulos de Juan, en una oportunidad, se acercaron a Jesús. Nosotros podemos visualizar en Mateo capítulo 9, versículo 18, donde va a ser nuestro estudio en esta oportunidad, dice el pasaje: mientras él le decía estas cosas, ¿con quién estaba conversando Jesús? Versículos anteriores nos habla sobre la pregunta que hacen los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista sobre el concepto del ayuno. Jesús estaba teniendo un diálogo, una charla con ellos. Pero también en Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5, nos menciona que Jesús le dijo y hacer saber a Juan. ¿A quién Juan? A Juan el Bautista. Versículos anteriores nos menciona que Juan el Bautista estaba pidiendo averiguar si Jesucristo era el Mesías. Y Jesús le responde a sus discípulos de Juan: las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor Jesucristo quería que los discípulos de Juan le pudieran compartir a Juan, que en ese tiempo estaba Juan en una prisión, que le compartieran que Jesús era el Mesías. Este mismo episodio nosotros también lo podemos encontrar en Isaías 35, del 5 al 6. Es un episodio también mesiánico, profético. El pasaje menciona: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué hermoso texto.
Qué hermoso pasaje que nos habla sobre los 3 puntos que vamos a hablar en esta tercera sección. Vemos el poder de Jesús sobre la muerte, vemos la sanidad de los 2 ciegos y vemos la sanidad de un mudo. Entonces, el propósito, hermano, de esta tercera sección es la verificación que realmente Jesús era el Mesías prometido. Y ya lo estamos estudiando desde Isaías 35, lo estamos mencionando, todos los milagros que Jesús iba a hacer en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. También podemos hacer el estudio de este pasaje y vamos a ver cómo Jesús tiene poder sobre la muerte. Les invito una vez más que me acompañen en Mateo capítulo 9, del 18 al 26. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En este pasaje vamos a ver características que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Jesús era accesible, hermanos. En el capítulo 9, versículo 18, este pasaje empieza: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ya hemos hablado al comienzo, mientras él le decía estas cosas, estamos mencionando que Jesús estaba teniendo un diálogo con los fariseos, pero también con los discípulos de Juan el Bautista. Y el pasaje continúa: y vino un hombre principal. ¿Quién era ese hombre principal? ¿Era un funcionario o un anciano de la sinagoga? Tenía el más alto rango en Capernaum. Los fariseos y los principales de cada sinagoga eran opositores de Jesús. Hermano, Jairo sabía que iba a enfrentar críticas, iba a enfrentar presión por sus compañeros al acercarse a Jesús. Pero miren la actitud de este hombre. Dice que este hombre se postró ante él. Y el postrarse ante él es un acto para ofrecer homenaje, hermano, y reverencia. ¿Se acuerdan los episodios donde el leproso se postra? ¿Se acuerdan que también estos 2 endemoniados gadarenos se postraron? Esa misma actitud se postró Jairo delante del Señor. Esta palabra, postrarse, en el griego significa proscumeo, que significa adorar. Tener una actitud de reverencia delante un Dios soberano. Jairo demostró, hermanos, su humildad y sinceridad. Jairo sabía que Jesús era la única fuente de ayuda para su hija. Este hombre se postró ante él porque sabía que delante de Jesús, ahí delante de Jesús estaba su única solución, su única alternativa. Y miren la actitud que tuvo. El pasaje continúa diciendo: mi hija acaba de morir. Marcos y Lucas nos da más detalles. Cuando uno estudia estos episodios que hemos estudiado en el capítulo 8 y 9, también podemos ver algunas referencias del mismo episodio, pero contado por el apóstol Marcos y también contado por el doctor Lucas. En estos 2 evangelios podemos ver que Jairo se acerca a Jesús. Su hija aún no había muerto en estos episodios. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 23. Y le rogó mucho diciendo: mi hija está agonizando.
ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas nos da una información que la hija de Jairo aún no había muerto, sino que estaba agonizando. Miren esta escena dramática de un hombre desesperado que se acerca a Jesús pidiendo ayuda. Poco tiempo después, también el Evangelio de Marcos nos menciona que llegaron mensajeros de la casa de él para informarle que su hija había muerto. Leamos una vez más, Marcos capítulo 5, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, para que no molestes más al maestro. En el camino se acercaron estos hombres para mencionar eso. Entonces podemos ver el contexto, que era un contexto desgarrador, un contexto complicado, donde Jesucristo se ve accesible para tratar a este hombre principal de las sinagogas. Jesucristo se ve accesible para ayudar a este hombre. Pero también algo lindo que podemos ver en este episodio. El pasaje continúa, ven, dice el pasaje, y pon tu mano sobre ella y vivirá. La fe de Jairo no tenía ni una sombra de duda, hermanos. Este hombre estaba convencido. Este hombre tenía la confianza en Jesús. Nada impediría a Jairo buscar la ayuda de Jesús, sabiendo que los principales de la sinagoga se juntaban con los fariseos y los fariseos eran opositores del maestro, opositores de Cristo. Jairo sabía que los recursos humanos no podían ayudar a su hija, que la ciencia, la medicina no lo podía ayudar. Jairo estaba convencido, hermanos, del poder de Jesús sobre la muerte. Jairo estaba convencido que si ponía su confianza en Jesús, Jesús era el único que podía ayudarlo. Y Jairo también descubrió que Jesús era accesible a su necesidad. Hemos visto en episodios anteriores que Jesús se maravilla de la fe. Se maravilló de la fe del centurión que creyó en el Señor, que podía curar al criado solamente por pronunciar simplemente la orden. Y hemos visto cómo el Señor se maravilla por la fe del centurión. Pero ahora vemos la vida de Jairo, de este principal de las sinagogas, que también creyó. Incluso él expresó, si tan solo toque la mano de Jesús, que tan solo toque la mano de Jesús, podía resucitar de los muertos a su hija. Qué hermoso. Qué hermoso es poder ver la confianza de este hombre, poder ver su fe de este hombre, poder ver su confianza de este hombre. El pasaje continúa, versículo 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Este segundo punto también significa que Jesús estaba disponible. Hermano, Jesús estaba disponible. Porque dice que Él se levantó, no solamente era accesible a escuchar el lamento, el clamor de Jairo, sino que estaba disponible. Jesús estuvo dispuesto, hermano, y demostró amor y compasión por Jairo. Y le siguieron sus discípulos. Marcos capítulo 5, 24 también da una referencia que no solamente le siguieron sus discípulos y Jairo, sino le siguió una gran multitud y esa multitud le apretaba. Dios no solamente, hermano, es sensible a la necesidad de las multitudes, sino también al lamento de Jairo. Este pasaje, hermanos, debe ser una bendición para nosotros, el ver que Jesús está disponible. Juan capítulo 6, versículo 37. El Señor garantiza en sus promesas, hermanos, y al que viene a mí, no le echo fuera. Y hermano, pon tu confianza en Jesús. La palabra dice, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Por eso puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, hermanos, sabiendo que Jesús está disponible para ti, sabiendo que Jesús te escucha, sabiendo que Jesús es el único que puede perdonarte, limpiarte.
Nuestro tercer punto, Jesús era palpable e imparcial. Vemos el principal de la sinagoga, que era Jairo, que se acerca a Jesús y que le seguían sus discípulos y una gran multitud. Y el episodio continúa, y he aquí una mujer enferma, dice la palabra, de flujo de sangre, desde hacía 12 años, dice. Se le acercó, dice, por detrás y tocó el borde de su manto. Y miren lo que menciona esta mujer, porque decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto, seré salva. El pasaje continúa, dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Este episodio de la mujer de flujo de sangre lo hemos estudiado el domingo pasado con el pastor Santiago. No voy a enfatizar mucho en este episodio porque ya ha sido una escena que ya se ha compartido en la iglesia, pero quisiera resumir algo. Al igual que Jairo, esta mujer sabía que solo Jesús podía ayudarla. El flujo de sangre, hermanos, era una enfermedad del útero causado quizás por un tumor. La hija de Jairo, miren este contraste, la hija de Jairo tenía 12 años. Tal vez haya tenido, como era una hija del principal de la sinagoga, tal vez haya tenido una vida tranquila, de risas con su familia, pero también vemos la otra cara. Esta mujer había experimentado 12 años de desventura y de sufrimiento, 12 años donde tenía flujo de sangre, pero podemos ver la confianza que tuvo en Jesús. Y no fue en vano, hermano. No fue en vano, porque ella se puso a pensar y dijo, si tan solo yo tocar el borde del manto del Señor, seré sana. E inmediatamente fue sanada en aquel instante. La mujer que tocó el manto de Jesús confió en su sanidad, hermanos. No solamente confió en su sanidad, sino también confió que el Señor Jesús la estaba restaurando espiritualmente. Si nosotros nos damos cuenta, en estos 3 versículos, del 20 al 22, se repiten 3 veces esta palabra, salvar, salvar, salvado. El Señor Jesucristo no solamente quería sanarla físicamente, sino también quería salvarla espiritualmente. Y esa es la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo. Ver cómo el Señor no solamente nos sana físicamente, sino también nos sana espiritualmente. Por eso los 2 aspectos que llevan, hermanos, a hombres y a mujeres a Jesucristo son la necesidad personal y la fe auténtica. Y la mujer de flujo de sangre tuvo aquellas 2. La necesidad personal, porque sufría de 12 años con esta enfermedad. Pero ella tenía una fe auténtica, porque ella se ponía a pensar, si tan solo yo tocar el borde de su manto, no decía ella, seré sana, sino seré salva. Tenía una fe auténtica. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos una fe auténtica. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una fe auténtica? Hay muchas personas que se acercan a Jesús por necesidad personal, por necesidad de alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna situación, algún problema. Pero lo que el Señor también quiere visualizar o quiere ver en nosotros es tener una fe auténtica como lo tuvo aquella mujer. Aquella mujer anhelaba su salvación. Y quisiera terminar con este último punto. Jesús es poderoso. Jesús es poderoso. Miren lo que menciona el versículo 23. Seguimos leyendo, versículos 23 al 26. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Miren el pasaje cómo empieza. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. La hija de Jairo ya había muerto. Era una escena trágica, dramática, porque ya había pasado un buen tiempo. Y tal vez ya había pasado el tiempo para la preparación del funeral.
Cuando una persona moría en el tiempo de Israel, en el tiempo de los judíos, ellos llamaban a flautistas profesionales y también llamaban a la gente, eran llamados también los dolientes, que ellos hacían alborotos, que ellos se lamentaban por la muerte de la niña. No es que eran familiares, sino eran contratados por ellos para que ellos lloraran, se lamentaran por la pérdida que estaba teniendo aquella familia. Entonces, en ese contexto, Jesús llega a la casa de Jairo y ve esta escena. Ve a los músicos, ve a los flautistas profesionales y ve a las personas que se estaban lamentando. Y el Señor dice, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y el pasaje continúa y dice, y se burlaron de él. En este episodio podemos ver más que una tal vez petición, Jesús les estaba ordenando que se retiraran. Jesús se sorprendió por ver el enojo tal vez de aquellas personas que se estaban lamentando, que habían sido pagadas para lamentarse, para llorar. Estas personas eran mujeres, ¿no? Como les mencioné, eran mujeres que eran pagadas para ir llorando en todo el rito funerario hasta el entierro, ¿no? Pero miren cómo vemos la forma de desprecio y de mofas se burlaron de Jesús. Porque el pasaje dice, y se burlaron de él. Qué irónico, hermanos, qué irónico ver primero el llanto de ellos y después convertirse en una risa y en una risa de burlas. El pasaje continúa, dice, y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Marco nos informa que cuando entraron a aquella habitación, dice que solamente entró Pedro, Jacobo y Juan, pero también estuvieron los padres de la niña. Marco también nos menciona que Jesús repitió esta frase, que es muy conocida para algunos hermanos, Talita Cumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y esto lo encontramos en Marcos 5, del 40 al 41. El Señor le dice, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y con esa expresión Jesús está diciendo, yo tengo poder sobre la muerte. En el Evangelio de Lucas podemos ver otra información. Miren cómo expresa Lucas capítulo 8 del 55 al 56. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y el Señor Jesucristo mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Miren, podemos ver cómo la obra maravillosa, podemos ver que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. En este capítulo podemos ver que Jesús está rompiendo aquellos tabús que todos los judíos tenían en aquel entonces. Podemos ver la historia de los dos endemoniados gadarenos, que incluía espíritus, legiones, algo inmundo, que ellos andaban en lugares, en sepulcros. Podemos ver a los animales, que eran los cerdos también, que eran cosas inmundas. Podemos ver a Jesús no solamente liberar a estos dos endemoniados gadarenos, podemos ver a Jesús tocar a un leproso y que ese hombre esté siendo sanado. Podemos ver que Jesús está ayudando al siervo del centurión, sanándolo, sabiendo que los centuriones para los judíos también eran considerados inmundos. Y ahora estamos viendo a Jesús que está tocando un cadáver, que para los judíos también era considerado algo inmundo tocar un cadáver. Pero acá estamos viendo el milagro, cómo el Señor Jesucristo termina en un milagro sobrenatural. Ahora, ¿cómo los fariseos, cómo los saduceos de aquel entonces van a acusar a Jesús? ¿De haber puesto su mano sobre aquella muchacha? Si aquella muchacha era salvada, era sanada en aquel entonces, era resucitada. Y todavía el Señor le menciona, déanle de comer. Esa es la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que Cristo está sacando esos tabús que ellos tenían a través de esas tradiciones que ellos ponían al pueblo. Y hermano, quisiera concluir mencionando lo siguiente. No cabe duda, hermano,
que este nuevo milagro que hemos estudiado hoy día, este milagro de resurrección, muestra la autoridad de Jesús sobre la muerte. Y hoy damos la gloria y la honra al Señor porque Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Esto me lleva a aquella historia de un científico canadiense, hermanos. Este científico canadiense mencionó lo siguiente, expresó lo siguiente: cuando miré la religión, dije, tengo dos preguntas. ¿Alguna vez alguien ha conquistado la muerte? Él se puso a investigar. Y al investigar, él dice que revisó la tumba de Buda. Y se dio cuenta que la tumba de Buda estaba ocupada con los restos de Buda. Revisó la tumba de Confucio y estaba ocupado con los restos de Confucio. Revisó la tumba de Mahoma y estaba ocupado con los restos de Mahoma. Revisó la tumba de Cristo y aquella tumba estaba vacía. Ahí entonces él expresa, manifesté, hay alguien que venció la muerte y es Cristo. Entonces hizo la siguiente pregunta: ¿preparó un medio para que otros conquisten la muerte? Él dice, entonces abrí la Biblia y descubrí lo que Jesús expresó. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Quisiera culminar, hermanos, respondiéndonos dos preguntas. ¿Ha conquistado alguien la muerte? Después de haber estudiado este episodio, si tu respuesta es Cristo Jesús, estás en lo cierto. Cristo Jesús tuvo autoridad sobre la muerte y al resucitar el tercer día también derrotó la muerte. Pero también Cristo Jesús proveyó un medio para que otros conquisten la muerte. Y quisiera terminar con Juan 14 y 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vale la pena, hermanos, poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Porque Cristo vive, vale la pena, hermano, vivir por Él. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Quisiera orar por aquellas personas que aún no conocen del amor de Cristo Jesús. Hoy hemos aprendido que Cristo Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Y porque Él vive, nosotros también viviremos, hermanos. Nosotros también tendremos herencia con Él en el reino de los cielos. Pero es tan necesario que tú te acerques a Jesús con un corazón quebrantado. Es tan necesario que tú te acerques a Jesús pidiéndole perdón a través de la confesión. Y hoy día quisiera orar por aquella persona que tal vez está mirando este video por primera vez. Déjame decirte que Cristo te ama, pero es necesario que hoy te acerques, así como el Jairo se acercó humillándose delante del Señor, postrándose delante del Señor. Ten esa misma actitud, como aquella mujer de flujo de sangre que dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré salva. Y hoy día la salvación también va a venir a tu vida, en el nombre de Jesús. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy confieso que soy un hombre pecador. Hoy confieso que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de todos mis pecados. Pero también reconozco que tú venciste a la muerte y que tienes autoridad sobre la muerte. Y si yo pongo mi confianza en ti, porque tú vives, nosotros también viviremos. Escribe mi nombre, amado Señor, en el libro de la vida. Y yo reconozco que Jesucristo es el Señor de mi vida. Quisiera orar también por la iglesia. Señor Jesús, oramos por la iglesia. Ayúdanos a mantenernos firmes en cada momento. Hoy hemos estudiado la autoridad de Jesús sobre la muerte. Y Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en medio de toda la tempestad, dificultad que se pueda presentar. Hoy tenemos nuestra confianza en ti. Hoy hemos aprendido que tú eres el Mesías, el Rey, el Mesías prometido. Y vale la pena el vivir por Jesús. Porque Cristo vive, vosotros también viviréis. Oramos en tu santo y precioso nombre, en el nombre de Jesús.
Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Pon tu confianza en Cristo Jesús. Vale la pena el vivir por Él. Que Dios te bendiga.